Sí, para hablar de economía, les agradezco a Historia ustedes, también, ¿no? claro, les agradezco a ustedes el espacio. Es una cuestión que hemos hablado con los productores de este espacio para ver si, bueno, la Facultad de Economía podía aportar en algo a la mañana de los nauquinos, ¿no? Excelente, Así excelente. que cada tanto vamos a estar hablando de economía, algunos docentes de la facultad. Me encantó. Además, creo que la economía es un rubro en el que no sabemos la mayoría, que escuchamos hablar y no podemos ni siquiera decir, che, ¿será así? Porque ¿de qué palo es? ¿Viste? Cuando no entendés nada, bajarlo también. Raúl Scalabrini Ortiz supo decir en uno de sus libros que cuando un economista te explica algo y vos no lo entendés, volvés a preguntar. Y si seguís sin entenderlo es porque en realidad te quieren robar, no es porque Muy bien. quieran muy bien. que entiendas, ¿no? Las cuestiones de economía, en realidad, como muchas cuestiones de las disciplinas científicas, tienen muchas veces un lenguaje cerrado, ¿no? Como una especie de isla lingüística, que hacen difícil la comprensión, pero muchas de esas, en general esas cosas se pueden explicar en un lenguaje Se muy pueden fácil. bajar. Sí, muy sencillo. Bien. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Bueno, lo que queríamos charlar hoy, como para empezar esta columna, después vamos a hablar de otros temas Bien. que seguramente a la gente tienen mayor urgencia, que es el tema del dólar, la inflación, Sí. el desempleo, la deuda externa, etcétera, etcétera. Pero hay problemas de largo plazo, cuestiones de largo plazo que venimos arrastrando, ¿no? Que es la cuestión del desarrollo económico, ¿no? Sí. Eh, Seguimos con los matecitos. Sí, Bien. espero que... la cuestión de desarrollo económico se puede plantear de la siguiente manera. Te decía hoy cuando estábamos fuera del aire. ¿Usted qué prefiere? ¿Cortito y que dure poco o despacito pero que dure mucho? Y yo me imagino para estos temas eso, ¿no? Bueno, no sé, usted imagínense lo que Sí, quiera. claro. Depende para qué. Pero, digamos, vamos a detener un poco su imaginación y vamos a hablar de economía. Bien. Y esto tiene que ver un poco con eso. La cuestión del desarrollo, en definitiva, ¿qué es? Bueno, la producción de riqueza en forma continua, de manera que llegue a todos los habitantes de un país y que puedan disfrutar de generación en generación en mejores servicios, mejores recursos, mayor potencialidad en el desarrollo de su vida, ¿sí? Sí. Bueno, esto básicamente es una cuestión de recursos, hay que tener con qué. Sí. ¿Sí? La Argentina en ese sentido es un país bastante privilegiado, en el sentido de que tenemos la superficie octava en el ranking de los países del mundo. Eso significa muchos recursos naturales. De todo tipo, ¿verdad? De todo tipo. Somos un país que por su historia ha desarrollado un nivel cultural muy importante en muchos planos, en la música, en la literatura. Somos el único país en América Latina que tiene premios Nobel a la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno dice todo eso, entonces, ¿qué pasa con este Claro. país? Entonces, ahí está la otra cuestión. No es solamente una cuestión de recursos, es una cuestión de políticas que permitan mantener estos recursos, ampliarlos y que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Esas serían las mejores políticas. Ahora, esos recursos y ese tipo de políticas necesitan de otra cosa, que es la continuidad. ¿Sí? Desarrollo implica continuidad. Es como nuestras historias personales. Si yo cambio los objetivos de mi vida, lo que quiero hacer cada 2 años o una vez por año, no acumulo, no sumo, ¿sí? Y básicamente el desarrollo es una cuestión acumulativa. Es lo que los contadores llaman el interés compuesto. Si usted pone 100 pesos al 20% anual, al cabo de 12 meses vas a tener 120 pesos. Y si esos 120 pesos los pones de nuevo, vas a tener un 44 pesos de ganancia al segundo año, y así vas acumulando, ¿no? Así pasa con el desarrollo, de manera tal de que una generación está mejor que la otra y así sucesivamente. Claro. ¿Sí? Debería trascender a los gobiernos. Exactamente. Bueno, en ese sentido, más importante que llegar es sostenerse.
mantenerse en una senda, en un camino. Bueno, nosotros vemos países que crecen muy poco, pero no dejan de crecer. Sí. ¿Sí? Eso es mucho más importante que crecer a un 8%. Incluso anual, acá en Sudamérica. Incluso en Sudamérica. Sí, incluso en Sudamérica. Ahora, en ese sentido nosotros, si miramos con perspectiva histórica, somos los campeones de la volatilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay como una especie de reglas mnemotécnicas para mirar esto en la historia. Por ejemplo, la regla del 3x1. En el siglo XX, cada 3 años tuvimos una recesión. Sí. Es decir, que tuvimos más mundiales que recesiones. Claro. ¿Sí? Con la diferencia que en las recesiones siempre somos locales, digamos. Claro. Para que la gente entienda, ¿de qué hablamos cuando hablamos de recesión? Cuando hablamos de recesión hablamos de caída del consumo, aumento del desempleo. Sí. ¿Sí? A partir de mediados de los años 70, aumento del endeudamiento. Se puede decir que estamos en una recesión. Ahora estamos en una recesión profunda, profunda, y que además está sembrando las bases de una recesión que va a continuar. ¿Sí? Cuando hablo de esta situación de alta inestabilidad, estoy hablando de una cuestión histórica que hace referencia a un fracaso, te diría un fracaso nacional. O sea, no estoy diciendo es culpa del radicalismo o del peronismo. Básicamente hay una responsabilidad colectiva y hay una responsabilidad sobre todo de las dirigencias. Claro. ¿Sí? Sobre todo de las dirigencias. Otro dato, la ley del lo que se llama el 25x10. En los últimos 25 años del siglo XX hemos vivido 10 recesiones, es decir, estas situaciones de que entramos, claro, en caída del consumo, se dispara la inflación, aumento del desempleo, aumento del endeudamiento. Es un tópico bastante común, inclusive Barack Obama en un reciente discurso, creo que fue en Ecuador, habló de la paradoja argentina, con un recurso que todos echamos mano, que es el del fútbol. Sí. También allí sucede esto, somos grandes productores de materia prima. Claro. Para que esa materia prima se convierta en riqueza en Europa. Claro, porque de hecho ingresan muchísima plata por el fútbol también. O sea, nosotros exportamos jugadores, pero cuando los traemos parece que el aire del sur no les hace bien. Sí, sí. Son goleadores afuera, pero acá no. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, bueno, normalmente la charla de café. Bueno, no podemos construir un equipo con individualidades. Tenemos los recursos, pero no podemos construir un equipo. Planteado en términos económicos, esto lo decía insistentemente un gran economista argentino que fue Aldo Ferrer. Él señalaba de que el desarrollo, el mantenimiento en el tiempo requiere de planteos estratégicos y de consensos de largo plazo. Para esto hay que poder dialogar, para esto hay que poder conversar entre gente que tiene diferencias, para llegar a esos consensos de largo plazo. Entonces él hacía referencia a una cuestión cultural de la forma de discutir la política económica en la Argentina, que es más que construir acercamientos, construimos distancia. Sí. ¿Sí? Entonces, todo problema es un problema de una crispación tremenda. Y no podemos construir esas metas de largo plazo. Claro, porque lo ideal sería, ¿no?, poder generar espacios en donde distintos lados políticos, sí, distintos intereses, sobre todo cuando hablamos de economía, pudieran plantear un futuro viable para el país, que no pasa por los intereses también. Exactamente. Y hay cuestiones que son estratégicas, que no dependen de un gobierno, ¿no? Pero que nosotros hemos perdido ese sentido estratégico de largo plazo. Esta cuestión de la alta inestabilidad va creando una cultura del corto plazo, que hace imposible sostener el crédito, que es fundamental, por ejemplo, para una economía de estas características en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Si yo le digo a usted, bueno,
¿me prestás dinero para dentro de 5 años? Te devuelvo dentro de 5 años. Sí. ¿Cuál es la tasa de interés que vos Claro. calculás? Claro, Es imposible en una economía de tanta volatilidad Acá es imposible. calcular la tasa de interés de aquí a 5 años para que vos me prestes dinero. Entonces, por esa razón, el sistema financiero argentino es uno de los más pequeños comparado con los países de igual desarrollo en otras partes del mundo. ¿Sí? Porque no se puede desarrollar el crédito en esta inestabilidad. Claro. Lo mismo ocurre con el sistema impositivo. Esa inestabilidad impacta fuertemente. Entonces, y ocurre también en la dimensión individual de cada uno de nosotros. Creo que había alguna placa para que Sí, pudiese... tenemos a ver una si- placa que si la podemos ver. Bien. Perdón, ¿De qué habla esta placa? No es por nada en especial. ¿Cuántos años? 31. 31. ¿Y qué tenés que hacer? No. Bueno, a ver, ¿tenemos la placa? A ver. Bien. Bueno, lo que vamos a mostrar ahora Sí. es un poco una referencia de esta inestabilidad. Bien. ¿Sí? Que es un cruce entre la edad que tenemos nosotros Sí. y cuánto hemos vivido porcentualmente en recesión. Bien, tremendo. Por ejemplo, Ahí está la placa. una persona, fíjese, una persona de 30 años de edad, usted por ejemplo, Sí. ha vivido el 37% de su vida en recesión. Esto quiere decir que para usted es Normal. bastante normal, Sí, ¿sí? sí. Esta cuestión de una economía con bajo nivel de consumo, con alta inflación, con desempleo. Y calculo que, capaz que voy a decir algo erróneo, ¿no? Vos me ayudarás. Pero a menor edad, quizás lo viviste más. Claro, bueno, fíjese, si tenés 17 años, tenés 35% de tu vida en recesión. ¿Sí? Sí. Si tenés 60 años, fíjate que en general el nivel de recesión Es igual. es bastante importante. ¿Sí? Si sos más pequeño, y eso considerando que hemos tenido en los primeros años, la primera década del siglo XXI, algo excepcional, que fueron 10 años de crecimiento sostenido, Ajá. que fueron los años del 2002 hasta el 2015. Sí. ¿Sí? Bueno, esos años fueron años excepcionales en la historia económica argentina, de crecimiento sostenido, de problemas de inflación, pero de crecimiento sostenido y alto nivel de empleo. Sería, volviendo a la pregunta del principio, despacio, pero... Exactamente. Bueno, los primeros tiempos fueron tiempos de crecimiento acelerado. Claro. ¿Sí? El tema es el siguiente, es como en el matrimonio, como en el amor, ¿no? Claro, en ese tiempo que crecimos en forma acelerada y sostenida, ¿hemos podido construir las bases para que ese crecimiento sea sostenido? Esa es la pregunta si Claro. nosotros quisiéramos evaluar Claro. aquella experiencia. Sí. ¿Sí? Bueno, allí hubo algunos problemas, pero esta es la clave. Cuando crecemos hay que asegurar el crecimiento. Claro. ¿Sí? Claro. De manera de que eso pueda Perdura. continuar con diferentes gobiernos. Y vos decías que nos vamos camino a una posible recesión mucho más profunda. ¿Hay forma de frenar Bueno, esto? pues está normal. Va bien, va bien. La charla está buena. ¿Hay posibilidades ya? Nos queda poquito tiempo, pero por lo menos Sí. para ir cerrando. Digo, ¿hay una luz en el horizonte? Digo, Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, las Eso- elecciones. Claro. El fútbol. Ojalá tampoco. No, el fútbol no. Claro que sí, claro que sí. Esto es un país que ya reiteradamente ha salido de crisis bastante profundas, pero básicamente porque tiene, esto que decíamos al comienzo, una enorme dotación de recursos naturales y también de recursos culturales, de recursos humanos. ¿sí? Intelectual, ¿no? Intelectuales, exactamente. Nosotros tenemos una economía bimonetaria, ¿no? Y básicamente el dólar es una variable muy importante. Claro. El control del dólar es una variable muy importante. De ese tema es el tema de la próxima columna, Me encantó. la semana que viene. Bien, ahora no tenemos más tiempo, me encantó, realmente, está muy bueno.
Y está bueno esto, para la próxima semana estén atentos porque vamos a hablar de un tema que creo que todos quieren saber. Y así ¿Vamos a venir con la billetera? Sí, voy a ver cuántos dólares tengo en la billetera. Creo que tengo $50 por ahí. Claro, bueno, vamos a pedirle a Para Marcelo. hacer una inversión, podríamos. Bien, nos vas a enseñar a invertir, capaz, qué sé yo. También. Bien, nosotros te agradecemos por esta primer columna que has hecho y saber que vas a estar siempre, así que la gente también que mande sus inquietudes y que participe. Sí, eso también sería muy interesante. Bueno, lo mismo que dije la vez pasada, los agradecidos somos nosotros, la universidad es pública, este es un canal público y lo mejor que podemos hacer es un intercambio para que las cosas estén mejor. Tal cual, la verdad, muchísimas Así que gracias a todo el departamento. Nosotros nos vamos a ir a sellar con los chicos y a continuar con el programa.